Bueno, hermanos, como ustedes saben, llevamos varias semanas estudiando Colosenses. Hemos estado estudiando Colosenses a partir del capítulo 2. Colosenses capítulo 2, empezamos versículo 1, hemos estudiado ya todo el capítulo 2, empezamos el capítulo 3 la semana anterior y hoy continuamos con ese estudio de Colosenses. Hoy vamos a estar en Colosenses capítulo 3, versículos 5 al 11. Y cuando una persona nace de nuevo, ocurre el verdadero milagro que un ser humano puede experimentar. ¿Qué es lo que pasa allí? Dios le da un nuevo corazón, lo une a Cristo, el Espíritu Santo empieza a morar en él y empieza una profunda transformación. No solamente cambia su destino eterno, sino que también cambia su corazón, cambian sus deseos, sus afectos y su manera de vivir. Esto no significa que el pecado ya no existe en la vida del creyente, porque mientras habita en un cuerpo caído, el pecado seguirá siendo una realidad. La diferencia es que el creyente ya no tiene esa misma relación con el pecado. Antes lo amaba, antes lo justificaba, antes vivía de una manera cómoda con él, pero ahora lo aborrece, ahora lo confiesa. No lo practica como un estilo de vida y además libra una batalla diaria para mortificarlo y para desecharlo. ¿Saben por qué? Porque comprende que ofende a Dios y que el pecado es incompatible con la nueva vida que ha recibido en Cristo. Esta es la realidad que debe caracterizar a todo aquel que ha nacido de nuevo. Y el apóstol Pablo lo sabía, por eso en Colosenses capítulo 3, versículos 5 al 11, exhorta a los creyentes a romper radicalmente con el pecado. Y los llama a dos cosas. En primer lugar, los llama a hacerlo morir. Y en segundo lugar, a desecharlo por completo. Por favor, vayamos a Colosenses capítulo 3 y leamos desde el versículo 5. Miren lo que dice Pablo allí. Por tanto, considerad los miembros de vuestro cuerpo terrenal como muertos a la fornicación, la impureza, las pasiones, los malos deseos y la avaricia, que es idolatría. Pues la ira de Dios vendrá sobre los hijos de desobediencia por causa de estas cosas, en las cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo, cuando vivíais en ellas. Pero ahora desechad también vosotros todas estas cosas: ira, enojo, malicia, maledicencia, lenguaje soez de vuestra boca. No mintáis los unos a los otros, puesto que habéis desechado al viejo hombre con sus malos hábitos y os habéis vestido del nuevo hombre, el cual se va renovando hacia un verdadero conocimiento, conforme a la imagen de aquel que lo creó. Una renovación en la cual no hay distinción entre griego y judío, circunciso e incircunciso, bárbaro, escita, esclavo o libre, sino que Cristo es todo y en todos. Oremos. Padre, gracias por esta mañana. Gracias por el privilegio que nos concedes de poder estar en tu palabra. Te suplicamos, Señor, que uses tu palabra el día de hoy para que como iglesia podamos crecer en la lucha con nuestro pecado, para que podamos cada día crecer en matar nuestro pecado, pero también desecharlo de nuestra vida. Ayúdanos a ser una iglesia, Señor, que cada día es más semejante a Jesucristo. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo. Amén. Hermanos, recordemos que en el capítulo 1 y 2, Pablo está presentando la supremacía y la suficiencia de Jesucristo. Además, les recuerda a los colosenses que por su unión con Cristo han recibido una salvación completa y no necesitan nada más, para ser aceptados o para alcanzar un mayor nivel de espiritualidad. Pero a partir del capítulo 3, el apóstol Pablo empieza a mostrar las implicaciones prácticas de esa realidad. Si los colosenses han nacido de nuevo, si los colosenses están unidos a Cristo y han recibido el Espíritu Santo, entonces esa nueva vida debe reflejarse en una nueva manera de vivir. Deben vivir de acuerdo a la realidad de lo que el Señor Jesucristo ha hecho en ellos. En la sección anterior, Pablo los exhortó a buscar y a poner su mente en las cosas de arriba y no en las de la tierra. Y les dio 3 razones para hacerlo.
En primer lugar, porque ellos han muerto y han resucitado juntamente con Cristo. En segundo lugar, porque su vida está escondida con Cristo en Dios. Y en tercer lugar, porque cuando Cristo se manifieste, ellos también serán manifestados con Cristo en gloria. Estas verdades producen un cambio definitivo en la vida del creyente, de tal manera que ya no vive orientado por los valores y deseos de este mundo, sino que vive orientado por las realidades del reino de Dios. Y su nueva identidad debe reflejarse en una nueva manera de vivir, en una nueva conducta. Por esa razón, en los versículos siguientes, Pablo pasa de la doctrina a la práctica. Y primero llama al creyente a desvestirse de las ropas sucias del pecado. Eso es lo que vamos a ver los versículos 11 al 12, para luego llamarlo a vestirse de las ropas limpias de la justicia y del carácter de Dios. Versículos 12 al 17. Y hoy vamos a considerar la primera de estas dos exhortaciones, por lo que veremos dos aspectos del creyente que caracterizan su nueva vida en Cristo. Dos aspectos del creyente que caracterizan su nueva vida en Cristo. Número 1, hace morir su pecado, versículos 5 al 7, y número 2, desecha su pecado. Veamos el primer punto. Hace morir su pecado. Por favor, miremos nuevamente el versículo 5. Noten lo que dice Pablo ahí, dice, por tanto, considerad los miembros de vuestro cuerpo terrenal como muertos a la fornicación, la impureza, las pasiones, los malos deseos y la avaricia, que es idolatría. Pablo empieza esta sección con una conjunción que se traduce por tanto, la cual expresa el resultado de lo que él ha dicho anteriormente, específicamente los versículos 1 al 4. Como vimos, Pablo le recordó a los colosenses que han muerto y han resucitado juntamente con Cristo, que su vida está escondida con Cristo en Dios y que un día van a ser manifestados con Él en gloria. Y precisamente por esa nueva realidad espiritual, ahora los exhorta a hacer morir y a desechar su pecado. Y aquí surge una pregunta importante, y es, si el creyente ha muerto juntamente con Cristo, ¿por qué ahora debe hacer morir cosas que aún hay en él? La respuesta es que en el momento de la salvación el creyente fue unido a Cristo y participó de su muerte y su resurrección. El creyente ha sido plenamente justificado delante de Dios. Ha recibido un nuevo corazón y nuevos deseos, y el pecado ha dejado de reinar en su vida. Sin embargo, el creyente todavía habita en un cuerpo caído. Esa es nuestra realidad, un cuerpo no glorificado que experimenta la presencia del pecado, las tentaciones, los malos deseos y los hábitos pecaminosos. Y esta lucha continuará hasta el día de la santificación completa, hasta el día de la glorificación. Pero esa realidad de ninguna manera lleva al creyente a conformarse con el pecado. Todo lo contrario, quien ha nacido de nuevo reconoce que el pecado ofende a Dios, comprende lo terrible que es el pecado y por el poder del Espíritu Santo está librando una batalla cada día contra él para darle muerte. ¿Y saben qué, hermanos? En esa lucha constante el creyente puede matar el pecado, y mientras lo hace, el Espíritu Santo lo va conformando cada vez más a la imagen de Jesucristo, porque el creyente ya es una nueva criatura. Por eso Pablo le dice a los colosenses ahí en el versículo 5, y noten, que consideren los miembros de su cuerpo terrenal como muertos. Y hago una aclaración, Pablo no está diciendo aquí que el creyente deba destruir su cuerpo físico, o que deba maltratarlo o amputar alguno de sus miembros. Algunos a lo largo de la historia han interpretado este pasaje de esa manera, pero eso no es lo que está diciendo el pasaje. Lo que Pablo tiene en mente es el uso pecaminoso que le damos a los miembros de nuestro cuerpo. Hermanos, el Señor nos dio ojos para contemplar su creación, pero el pecado los quiere utilizar para la codicia y para la inmoralidad. El Señor nos dio la lengua para alabarle y para edificar a los demás, pero el pecado quiere utilizarla para mentir, para calumniar y para murmurar. El Señor nos dio manos para servir, pero el pecado quiere usarlas para hacer el mal. Entonces lo que está diciendo Pablo a los colosenses es que no permitan que ninguna parte de su cuerpo continúe siendo un instrumento al servicio del pecado,
y por el contrario, que traten el pecado radicalmente de tal manera que lo hagan morir. De hecho, el verbo griego que usa Pablo aquí y que se traduce como considerar como muerto, literalmente significa eso, dar muerte o matar. Este verbo es un imperativo, es un mandato y tiene la idea de privar de vida o de destruir la fortaleza de algo o de alguien. Hermanos, Pablo no está hablando simplemente de controlar el pecado, de reducirlo, de manejarlo o de aprender a convivir con él. Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, le está ordenando a los colosenses y por aplicación a nosotros que matemos el pecado. No hay lugar para negociaciones, no hay lugar para concesiones, no hay lugar para treguas. El mandato es claro, mata tu pecado. Escuchen lo que el puritano Richard Baxter escribió. Trate el pecado como éste lo trata a usted. No se compadezca de él así como él no se compadece de usted. Trátelo como debe tratarse a un asesino. Hágalo morir antes que él lo haga con usted. Y aunque lo lleve a usted hasta la tumba, como le hizo a su cabeza, no podrá mantenerlo allí. Hermanos, como creyentes debemos matar nuestro pecado cada día. Pero a continuación Pablo presenta la primera de dos listas de los pecados que están en esta sección que el creyente debe hacer morir y desechar. Y hay que aclarar que Pablo no está presentando aquí una lista completa de todos los pecados que existen y que cada uno de nosotros pueda cometer. Más bien está presentando una lista representativa. Y noten esto, comienza con manifestaciones externas del pecado y va en una progresión que profundiza hasta llegar a la raíz en el corazón humano. Miremos esa primera lista en la parte final ahí del versículo 5. Noten lo que dice: la fornicación, la impureza, las pasiones, los malos deseos y la avaricia, que es idolatría. Al ver esta lista podríamos pensar que Pablo simplemente está enumerando varios pecados que el creyente debe hacer morir, pero Pablo va más allá porque está describiendo cómo actúa el pecado en el corazón humano y expresa esa progresión. En esta primera lista comienza con la manifestación externa, pero va descendiendo hasta llegar a la raíz que lo produce. Y el primer pecado que menciona Pablo es la fornicación. Y la palabra griega que se utiliza aquí se puede traducir o se refiere a inmoralidad sexual, y es un término amplio que tiene que ver con toda relación sexual que está por fuera del diseño divino del matrimonio entre un hombre y una mujer. Esto incluye adulterio, relaciones prematrimoniales, prostitución, prácticas homosexuales y cualquier otra práctica sexual contraria al diseño establecido por Dios y que está revelado en las Escrituras. Hermanos, el pecado de la inmoralidad sexual desde siempre ha sido una de las estrategias más eficaces de Satanás para destruir personas, matrimonios, familias e incluso ministerio. Es por eso que a lo largo del Nuevo Testamento encontramos repetidas exhortaciones a huir de ella, por el contrario, a vivir en pureza sexual. El segundo pecado es la impureza. La palabra griega literalmente se refiere a suciedad, inmundicia o contaminación. Y de hecho es la misma palabra que usa el Señor Jesucristo en Mateo 23-27, cuando comparó a los escribas y fariseos hipócritas, ¿recuerdan? Con sepulcros blanqueados que por fuera lucían hermosos, pero por dentro estaban llenos de huesos muertos y de inmundicia. Esa es la palabra, de suciedad. Pero aquí Pablo usa la palabra en un sentido moral y explica de manera más amplia la inmoralidad sexual. La impureza incluye todo aquello que contamina y alimenta una mente impura. Y no solo eso, sino que normaliza el pecado. Y en nuestros días se trata de la pornografía, fantasías, conversaciones obscenas que despiertan deseos pecaminosos. Pero Pablo sigue ahí en la progresión y ahora habla de las pasiones. Noten ahí. Aquí Pablo comienza a profundizar más en el corazón del hombre. ¿Y qué son las pasiones? Bueno, la palabra griega
que se usa aquí se puede traducir como impulsos desordenados o pasiones vergonzosas. Son pasiones que llegan a dominar a la persona. Es decir, que las pasiones lo que hacen es que describen deseos intensos que ya no están bajo el control de la voluntad, sino que comienzan a controlar y a gobernar la vida. El cuarto pecado que menciona Pablo ahí son los malos deseos, noten, los malos deseos. Y es particular que Pablo no solamente dice deseos, sino que dice malos deseos. Pablo añade el adjetivo. Y hay una razón, y es que la palabra deseos por sí sola puede ser buena. Por ejemplo, Pablo en Filipenses 1:23 usa la misma palabra y la usa cuando dice que desea partir y estar con Cristo. Y eso es algo bueno. Pero aquí Pablo está hablando de malos deseos, y a lo que se está refiriendo es a anhelar o a desear lo que Dios ha prohibido, y en este contexto se refiere a la lujuria sexual que nace en el corazón antes de manifestarse en una conducta. Finalmente, Pablo menciona la avaricia, que literalmente se refiere a un deseo insaciable de tener más. Y aunque generalmente la avaricia está relacionada con el dinero, no se limita al dinero, sino que lo que hace es revelar una insatisfacción de tal manera que para la persona nada es suficiente. La avaricia es la raíz de los pecados anteriores. ¿Saben por qué? Porque expresa un corazón que nunca está satisfecho con Dios y siempre quiere más. Es ese deseo insaciable que lleva a la persona a buscar satisfacción en aquello que Dios ha prohibido. Y noten lo que dice Pablo al final, que la avaricia es ¿qué? Idolatría. ¿Por qué? Porque cualquier cosa que ocupa el primer lugar en nuestro corazón se convierte en un ídolo. Y la avaricia lleva a la persona a buscar en algo creado la satisfacción que solamente Dios puede dar. ¿Y saben qué, hermanos? Muchas veces ese ídolo somos nosotros mismos. Cuando una persona vive únicamente para satisfacer sus propios deseos, termina adorándose a sí misma porque no busca agradar a Dios, sino que busca lo que le produce una satisfacción personal, poniendo esto por encima de todo, incluso de Dios. Pablo ha mencionado una lista de pecados que expresa una progresión descendente. Miren lo que él está haciendo. Empieza con el pecado visible de la inmoralidad sexual, luego desciende a la contaminación que la alimenta, luego a las pasiones y a los malos deseos que nacen en el corazón. Pero finalmente lo que hace es que llega a la raíz de todo. Un corazón insatisfecho que busca algo más que Dios. ¿Y cómo no podemos conectar esto con lo que hemos venido estudiando últimamente? Que Cristo es suficiente y que en Cristo estamos completos. Y si en Cristo estamos completos y si Cristo es suficiente, ¿por qué buscamos algo más? Esta descendencia que se expresa acá, esta progresión descendente que expresa Pablo, es muy relevante. Es muy importante que lo tengamos claro porque, hermanos, el pecado no comienza con el acto externo, sino que nace de un deseo pecaminoso en el corazón. Y eso es lo que precisamente explica Santiago. Vayamos a capítulo 1, versículo 13, que nadie diga cuando es tentado, soy tentado por Dios. Porque Dios no puede ser tentado por el mal y Él mismo no tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando es llevado y seducido por su propia pasión. Versículo 15. Después, cuando la pasión ha concebido, da a luz el pecado, y cuando el pecado es consumado, engendra la muerte. Hermanos, el pecado no aparece de la nada. Nadie cae en adulterio de un día para otro. Antes hubo una conversación inadecuada, un pensamiento que no fue rechazado, un deseo que se alimentó y finalmente termina en una conducta pecaminosa que deshonra a Dios. Entonces la batalla contra el pecado no debe comenzar cuando el pecado ya es visible, sino que debe comenzar
cuando está naciendo en el corazón. Hermanos, si aprendemos a mortificar nuestro pecado en esa etapa, evitaremos que produzca un fruto más destructivo. Matemos el pecado cuando está naciendo en el corazón. Pablo está exhortando a los colosenses a matar su pecado y ahora añade 2 razones que los van a motivar a obedecer ese mandato. Pablo no solamente da el mandato, sino que dice por qué lo deben cumplir y eso anima a los colosenses, los debe animar. Y la primera razón es que el pecado provoca la justa ira de Dios. Y la segunda razón es que esa conducta pertenece al pasado. Miremos la primera razón. Porque el pecado provoca la justa ira de Dios. Noten ahí lo que dice el versículo 6. Pues la ira de Dios vendrá sobre los hijos de desobediencia por causa de estas cosas. Hermanos, la ira de Dios es su respuesta justa, santa y perfecta contra el pecado. La Biblia enseña en Juan 3:36 que la ira de Dios permanece sobre los incrédulos y que será plenamente manifestada en el día del juicio. Pero además noten lo que dice Pablo en Romanos 2:5. Vamos ahí. Romanos 2:5. Miren lo que dice Pablo. Mas por causa de tu terquedad y de tu corazón no arrepentido, estás acumulando ira para ti en el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. Y es necesario hacer una aclaración aquí. Pablo no está diciendo, hermanos, que los creyentes están bajo la ira condenatoria de Dios, porque como afirma Romanos 5:9, Pablo dice allí que habiendo sido ahora justificados por su sangre, seremos salvos de la ira de Dios por medio de él. Más bien Pablo le está recordando a los colosenses que los pecados que ahora están tentados a tolerar son precisamente los pecados que el Señor va a juzgar y por lo tanto deben matarlos. Eso tampoco significa que el pecado sea indiferente en la vida del creyente. Aunque es cierto que ya no estamos bajo la ira de Dios, también lo es que Dios al que ama disciplina. Hermanos, el pecado siempre traerá consecuencias y Dios utiliza esa disciplina para corregirnos y conformarnos cada día más a la imagen de Cristo. Y es por eso que como hijos de Dios unidos a Cristo debemos vivir de acuerdo a la nueva identidad que hemos recibido en Él y hacer morir nuestro pecado. Cada día, diariamente, matar nuestro pecado. Pero también es cierto, por otra parte, que si alguien persevera en el pecado como un estilo de vida, sin arrepentimiento y sin luchar genuinamente contra él, lo que está demostrando es que está viviendo como alguien que no pertenece a Cristo. Y esa persona debe examinarse, porque como dice Pablo en Romanos 8:13, si vivís conforme a la carne, habréis de morir. Y es necesario que se examine. Tal vez estás aquí y sabes que no estás en Cristo. Todos los creyentes pecamos, cada día, y estamos luchando contra Él. Pero si tú no estás en Cristo, porque lo que caracteriza tu vida es un pecado, un patrón de pecado no arrepentido, pues probablemente no estás en el Señor. Pero ¿saben qué? Hay una buena noticia. Hoy es el día de salvación. Hoy puedes ir al Señor y decirle, Señor, perdóname. Perdóname porque he pecado contra ti. Puedes reconocer tu pecado y confiar en Jesucristo. Dejar de abrazar el pecado, darte la vuelta en arrepentimiento y abrazar a Jesucristo. Confía en Él. El Señor te va a perdonar, te va a unir a Cristo. El Espíritu Santo va a morar en ti. Y vas a empezar a vivir una vida donde el pecado no la domina, sino que más bien tú luchas cada día contra él y lo matas por la obra que ha hecho el Señor y para la gloria del Señor.
La segunda razón que motiva al creyente a hacer morir su pecado es porque esa conducta pertenece al pasado. Miren lo que dice el versículo 7. En las cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo cuando vivíais en ellas. Hermanos, ustedes saben quiénes éramos nosotros antes de Cristo. Podemos ver nuestra vida anterior y es lo que dice Pablo en Efesios 2. Estamos esclavizados al pecado. Estábamos muertos en nuestros delitos y pecados y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia, nos dio vida juntamente con Cristo. Transformó nuestro corazón, nos hizo nuevas criaturas y ahora vivimos para Él. Esa conducta pecaminosa pertenece al pasado. Y escuchen cómo expresa esta verdad Spurgeon. Miren lo que dice: cristiano, ¿qué tienes que ver tú con el pecado? ¿No te ha costado ya demasiado? Habiéndote quemado ya, ¿jugarás ahora con el fuego? Que si ya has estado entre las garras del león, ¿caerás de nuevo en su foso? ¿Acaso no has recibido lo suficiente de la serpiente antigua? ¿No fue ella la que inoculó veneno en tus venas y ahora vas a jugar alrededor de su nido y poner otra vez tu mano en la cueva del basilisco? Oh, no seas tan perverso, tan loco. ¿Alguna vez el pecado te procuró verdadero placer? ¿Te permitió encontrar satisfacción duradera? Si así fue, vuelve entonces a tu antigua rutina y ponte de nuevo las cadenas si eso te complace. Pero por cuanto el pecado jamás te concedió lo que prometió darte, sino que te ilusionó con mentiras, no te dejes atrapar una vez más por ese viejo cazador. Sé libre, deja que la reminiscencia de tu antiguo cautiverio te impida volver de nuevo a la red. Hermanos, el pecado nunca cumplió ni cumplirá lo que promete. Solo deja culpa, esclavitud y muerte. Entonces, ¿por qué volver al lugar del que Cristo ya nos rescató? Si ya conocemos lo terrible que es el pecado, ¿por qué coquetear con él? Si tenemos una nueva vida en Cristo, ¿por qué vivir como si todavía estuviéramos muertos en nuestros delitos y pecados? Hermanos, libremos cada día y en dependencia del Señor la batalla contra el pecado de tal manera que lo hagamos morir. El primer aspecto que caracteriza la nueva vida en Cristo del creyente es que hace morir su pecado, y el segundo es que desecha su pecado, y esto nos lleva al segundo punto. Versículos 8 al 11, miremos el versículo 8. Es lo que dice el versículo 8, dice: pero ahora desechad también vosotros todas estas cosas: ira, enojo, malicia, maledicencia, lenguaje soez de vuestra boca. Aquí Pablo lo que hace es que da una nueva lista de pecados, pero ahora usa otro imperativo. El imperativo que usa ahí es ¿cuál? Desechar. ¿Y saben cuál es la idea de este verbo? Es la idea de quitarse un vestido, de desvestirse. Es decir, la idea es la de despojarse de la ropa sucia del pecado para luego poder vestirse de la ropa limpia de la justicia de Dios, que va a mencionar a partir del versículo 12. ¿Y cuál es la ropa sucia y manchada de abominable suciedad de la cual debía despojarse los colosenses? Miren la lista: ira, enojo, malicia, maledicencia, lenguaje soez de vuestra boca y la mentira, que aparece en el versículo 9. Y esta lista que presenta Pablo aquí también tiene una progresión, pero a diferencia de la lista anterior, que comienza con el pecado visible y nos lleva hasta la raíz que lo produce, esta lista hace un recorrido contrario. Pablo empieza con las actitudes pecaminosas que nacen en el corazón y termina con la manifestación de las palabras inadecuadas y la manera en que tratamos a los demás.
Miremos esa lista. El primer pecado es la ira. Y es necesario que cuando la Escritura menciona la ira, no necesariamente se refiere a un pecado. Acabamos de decir que Dios se revela como un Dios de ira. Pero también en Efesios 4:26, Pablo exhorta a su audiencia a que se aire. ¿Recuerdan? Él les dice, airados, pero no pequéis. Allí Pablo se refiere a una ira no pecaminosa. Pablo se está refiriendo a la indignación justa cuando se deshonra el nombre de Dios o cuando se hace lo malo en contra de Dios. Pero la ira que Pablo está mencionando aquí en Colosenses 3:8 es una ira pecaminosa, que se refiere a ese sentimiento interno de molestia y de resentimiento que permanece en el corazón y que se va alimentando con el paso del tiempo hasta causar amargura. Y no necesariamente se manifiesta de inmediato. Muchas veces permanece oculta, pero sigue alimentándose y creciendo cada día, internamente. Y esto puede ocurrir cuando alguien nos ofende, por ejemplo, y en lugar de perdonar, decidimos guardar ese resentimiento durante días, meses, incluso años. Aunque por fuera pareciera que todo está bien, el corazón sigue aferrado a la ofensa, porque estamos airados. Luego Pablo menciona el enojo, y a diferencia de la ira que permanece oculta en el corazón, el enojo lo que hace es describir la manifestación externa de ese resentimiento. Es el momento en el que la persona pierde el control y reacciona impulsivamente. ¿De qué manera? Con palabras o con acciones. Y la verdad, hermanos, es que muchas veces nos enojamos porque no tenemos lo que queremos y respondemos con rencor y resentimiento, o porque se presentó una situación que no nos gustó con la familia, entonces respondemos de manera áspera a nuestros hijos, a nuestras esposas. Cuando el tráfico está pesado y reaccionamos mal, cuando estamos saliendo tarde para llegar a la iglesia, cuando alguien no nos saluda como pensamos que merecemos que nos saluden, cuando no nos invitan a una reunión, cuando alguien se sentó en la silla que pensamos que era nuestra. Hermanos, nos enojamos porque el mundo no funciona como nosotros hemos decidido que debería funcionar. La ira pecaminosa es un pecado que debemos desechar. Cuando llega el enojo que se expresa, debemos matar ese pecado, debemos despojarnos de él cada día. Pero Pablo avanza y ahora menciona la malicia. ¿Y qué es la malicia? Es una predisposición que induce a hacer el mal a otra persona por venganza, por envidia o por odio. Es esa actitud interior de desearle el mal a otro o incluso de alegrarse por su desgracia. Hay malicia, por ejemplo, cuando una persona logra un triunfo, ya sea un triunfo laboral, un triunfo familiar, un triunfo académico, y en lugar de alegrarse por eso, lo que se desea internamente es que no le vaya bien. O cuando se disfruta escuchar que una persona que nos ha hecho daño no la está pasando tan bien. Y creo que algunos aquí han escuchado ese término, no me alegra, pero me da un fresquito. Hermanos, eso es malicia y debe ser desechada de nuestras vidas. Pablo sigue en su progresión y ahora menciona la maledicencia. Algunas palabras traducen esa palabra, algunas versiones de la Biblia traducen esta palabra como blasfemia, que generalmente entendemos
como injurias que se dicen en contra de Dios. De hecho, la palabra griega es blasfemia, por eso la traducción. Pero aquí se refiere a la difamación o calumnia contra otra persona. Pecamos por maledicencia cuando hablamos mal del otro, cuando la persona no está, cuando compartimos un rumor sin saber si es cierto o no, o cuando hacemos comentarios que dañan el buen nombre o la reputación de otra persona. Y saben que, hermanos, hoy es muy común ver esto en las redes sociales. Personas escribiendo mensajes o reenviando mensajes que no saben si son ciertos o no, pero que destruyen el nombre y la reputación de otros. Y como creyentes debemos desechar ese pecado. Pablo continúa y ahora menciona el lenguaje soez de vuestra boca, que literalmente se refiere a proferir palabras obscenas. Es decir, toda clase de vocabulario obsceno, indecente, grosero e impuro. Este lenguaje incluye decir palabras malas, groserías, pero también incluye participar de conversaciones desagradables, decir chistes de doble sentido, y ¿saben qué? Incluso hacer comentarios que humillan a otros. Lo que debe salir de la boca del cristiano deben ser palabras para la edificación. En el versículo 9, Pablo menciona el último pecado de la lista. Noten ahí, la mentira. Versículo 9 dice, no mintáis los unos a los otros. ¿Y qué es la mentira? Bueno, es una declaración contraria al hecho, dicha con la intención de engañar. Es una declaración contraria al hecho, dicha con la intención de engañar. Y aunque la mentira, es decir, algo que es falso, mentir va mucho más allá. Mentimos cuando exageramos una historia, cuando damos una excusa falsa para justificarnos, cuando prometemos algo que no podemos cumplir, cuando falsificamos un documento, un formulario de pago de impuestos. Incluso mentimos cuando aparentamos una espiritualidad que no tenemos. Hermanos, la mentira es un pecado terrible que caracteriza a Satanás y a sus hijos y no a un hijo de Dios. El creyente, como dice Pablo en Efesios 4:25, debe despojarse de toda falsedad y por el contrario debe hablar y revestirse de la verdad. Pablo ha exhortado a los colosenses a quitarse la ropa sucia del pecado, enfatizando una progresión que va desde las actitudes pecaminosas que nacen en el interior y que terminan en una manifestación externa. Y hermanos, así es como funciona el pecado. Por eso debemos librar una batalla diaria que no da espera. Despojémonos del pecado desde que comienza a surgir en el corazón, no le demos ventaja. Quitémonos ese viejo vestido y no nos acostumbremos a usarlo, porque ya no corresponde a quienes somos en Cristo. Y después de que Pablo exhorta a los colosenses a que desechen su pecado, hace lo mismo que hizo en el punto anterior. No solamente les da el mandato, sino que da dos razones más que motivan a los creyentes a obedecerlo. Y la primera razón es que ya se han despojado del viejo hombre. Pablo dice, desechen su pecado. ¿Por qué? Porque ya se han despojado del viejo hombre. Y en segundo lugar, porque ya se han revestido del nuevo hombre. Miremos la primera razón. Porque ya se han despojado del viejo hombre, versículo 9. Miren lo que dice la segunda parte ahí del versículo 9. Puesto que habéis desechado al viejo hombre con sus malos hábitos. ¿Qué es lo que está diciendo Pablo aquí? ¿Quién es el viejo hombre? Bueno, el viejo hombre es la persona no regenerada, lo que éramos antes de venir a Cristo, nuestra antigua manera de vivir. Estaba dominada por el pecado. Era nuestra humanidad caída, representada por Adán, pero Pablo dice que ese viejo hombre ya fue ¿qué? Desechado.
Hermanos, el viejo hombre fue crucificado con Cristo en la cruz. Lo leímos en Romanos 6. Miren lo que dice Romanos 6, versículo 6. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado con él, para que nuestro cuerpo de pecado fuera destruido, a fin de que ya no seamos esclavos del pecado. En la cruz el viejo hombre fue dejado atrás. El viejo hombre ha sido desechado con sus malos hábitos y con su antigua manera de vivir, y esa es la razón por la que el creyente debe desechar el pecado. No tendría sentido que alguien que ya dejó esa vida atrás siga viviendo de esa manera. Recordemos una vez más que aunque somos nuevas criaturas en Cristo, todavía habitamos en un cuerpo no glorificado, donde el pecado quiere seguir manifestándose, aunque no tenga dominio sobre nosotros. Y es por eso, hermanos, que debemos matarlo cada día y desecharlo. Entonces los creyentes deben desechar el pecado en primer lugar porque ya se han despojado del viejo hombre, y en segundo lugar porque se han revestido del nuevo hombre, versículos 10 y 11. Miren lo que dice el versículo 10. Y os habéis vestido del nuevo hombre, el cual se va renovando hacia un verdadero conocimiento, conforme a la imagen de aquel que lo creó. La segunda razón por la que el creyente debe desechar el pecado es porque ya se ha vestido del nuevo hombre. Y el nuevo hombre representa esa nueva humanidad creada por Dios en Cristo. Es la nueva vida que recibió el creyente cuando nació de nuevo y que ahora le capacita por la obra del Espíritu Santo para vivir de una manera que agrada a Dios. Entonces, si el creyente tiene una nueva vida en Cristo, no tiene sentido que siga aferrado a las prácticas que caracterizaban su vida antigua. Y aquí también es importante hacer una aclaración, porque aunque el creyente posee una nueva vida que está completa en Cristo, no significa que el creyente ya ha alcanzado la madurez espiritual completa. La salvación sí es completa en el momento de la conversión, pero el crecimiento en santidad es progresivo, es paulatino. Pensémoslo así. Cuando un bebé nace completo, no le falta ninguna parte de su cuerpo. Sin embargo, necesita crecer, fortalecerse, madurar. De la misma manera, el que nace de nuevo necesita crecer espiritualmente hasta reflejar cada vez más el carácter de Cristo. La pregunta que surge es: ¿y cómo ocurre ese crecimiento? Pablo dice, el cual se va renovando hacia un verdadero conocimiento. Ese verbo que aparece allí y que se traduce como renovando, está en tiempo presente y en voz pasiva. ¿Eso qué significa? Que en primer lugar la renovación es un proceso continuo, constante, pero en segundo lugar, el hecho de que esté en voz pasiva significa que es Dios quien realiza esa obra de renovación en nosotros. ¡Qué hermoso! Y esa renovación también tiene un propósito. Pablo dice, hacia un verdadero conocimiento conforme a la imagen de aquel que lo creó. Ese verdadero conocimiento no consiste simplemente en tener más información de Dios, sino que se refiere a conocerle de una forma personal y transformadora. De tal manera que como hijos de Dios, cada día reflejamos más el carácter de Cristo. Hermanos, es cierto que es Dios quien produce la santificación en nosotros, pero también es cierto que eso no elimina nuestra responsabilidad. Recuerden lo que dice Filipenses 2:12. Debemos ocuparnos de nuestra salvación con temor y temblor, porque Dios es el que obra en nosotros tanto el querer como el hacer para su beneplácito. Dios es el que obra la santificación, pero nosotros somos responsables de que cada día podamos hacer morir y desechar el pecado.
Y esta nueva vida en Cristo también tiene implicaciones para la iglesia. ¿Por qué? Porque quien ha sido revestido del nuevo hombre ha sido unido a Cristo y ha sido insertado en su cuerpo, que es la iglesia. Por eso ahora pertenece a una nueva comunidad donde las diferencias humanas ya no determinan el valor ni la identidad de las personas. Miren lo que dice el versículo 11. Una renovación en la cual no hay distinción entre griego y judío, circunciso e incircunciso, bárbaro, escita, esclavo o libre, sino que Cristo es todo y en todos. Las diferencias ya no dividen al pueblo de Dios. Hermanos, ahora todos los creyentes tenemos la misma posición delante del Señor porque todos estamos unidos a Cristo. Y noten cómo finaliza el versículo 11. Cristo es todo y en todos. Y hermanos, esa es la gran conclusión. Cristo es todo. Cristo es suficiente. En Él estamos completos. Cristo es suficiente para salvarnos, es suficiente para santificarnos y es suficiente para satisfacer completamente nuestro corazón. Por eso, si en Él estamos completos, ya no necesitamos buscar satisfacción en el pecado. Hermanos, podemos vivir vidas que le honren haciendo morir el pecado y desechando todo aquello que no corresponde a nuestra nueva identidad. En conclusión, todo aquel que ha nacido de nuevo y tiene una nueva vida en Cristo, hace morir y desecha su pecado, porque el pecado provoca la justa ira de Dios, porque esa conducta pertenece al pasado, porque se ha despojado del viejo hombre, y no solo eso, sino que ahora se ha revestido de un nuevo hombre al recibir la nueva vida en Cristo. Quiero finalizar dejando 5 aplicaciones prácticas que nos pueden ayudar a hacer morir y a despojarnos del pecado, pero también quiero recomendarles este libro. Este es un libro que va a ayudar al creyente a la lucha diaria contra el pecado. Se llama Remedios Preciosos contra las artimañas de Satanás, de Thomas Brooks. Creo que no es tan fácil conseguirlo, pero si lo pueden hacer es una bendición. Porque tiene un arsenal de armas bíblicas para la lucha contra el pecado. Pero miremos las aplicaciones. En primer lugar, nunca minimices tu pecado. Hermanos, tenemos que ser conscientes de quién es nuestro enemigo, contra quién es nuestra lucha. Llama el pecado por su verdadero nombre y trátalo como lo que es. Cualquier pecado, por pequeño que parezca, nunca será pequeño delante de un Dios perfectamente santo. Nunca. Número 2, mata el pecado desde que nace en el corazón. Hermanos, de ninguna manera puedes esperar a que el pecado crezca para enfrentarlo. Hazlo morir tan pronto nace. Número 3. Mata tu pecado todos los días. Hermanos, conocemos el pecado. Podemos tener una victoria ahorita, pero ese pecado nos está acechando minutos después, días después. La lucha es diaria. Eso implica que debemos examinar cada día nuestro corazón, ser prontos para arrepentirlos y hacerlo morir. Una vida sin la lucha contra el pecado no refleja una nueva vida en Cristo. Número 4, llena tu mente con la palabra. Esa es la forma en la que podemos ir renovando nuestra mente. La Escritura transforma nuestra manera de pensar, cambia nuestros afectos y fortalece nuestra voluntad para obedecer a Dios.
¿Y recuerdan cuál fue el arma que usó Jesús cuando fue tentado en el desierto? La palabra, escrito está. Hermanos, permanezcamos en la palabra. Que el Señor nos ayude cada día a amarla, que sea lo que más deseamos y que podamos estar en ella diariamente meditando en ella. Número 5, busca tu satisfacción en Cristo. Ha sido el tema que hemos estudiado estas 5 semanas. Hermanos, si nuestra satisfacción está en Cristo, no vamos a correr a los brazos del pecado. Cristo es suficiente. ¿Y saben qué? Cada vez que matamos nuestro pecado, estamos diciendo, Cristo es suficiente. John Owen escribió, estén siempre matando el pecado o el pecado los estará matando a ustedes. Hermanos, que el Señor nos ayude cada día a matar y a desechar nuestro pecado. Oremos. Padre, gracias por tu palabra, gracias por tu salvación, gracias por lo que has hecho a nuestro favor por Cristo. Ayúdanos, Señor, cada día a tener la batalla contra nuestro pecado de tal manera que lo hagamos morir y que lo desechemos. Ayúdanos a quitarnos esa ropa sucia, pero también ayúdanos a ponernos las ropas limpias de tu justicia y del carácter de Cristo para tu gloria. Amén.